¿Están amigos y amigas? Soy Eduardo Cárdenas de Matemática Empírica y hoy vamos a hablar del sistema sexagesimal. Bueno, este sistema utilizaba lo que se conoce como base 60. Algo para que ustedes tengan idea, la base, nosotros trabajamos en un sistema de base 10 donde los símbolos que utilizamos, los símbolos que se llevan o se trabajan, son 10 del 0 y 9 dígitos. Y cuando se llega al 10 se pasa a otra etapa, a un sistema posicional. Bueno, ¿qué pasa? Que el sistema sexagesimal utilizaba grupos de 60 a 60. Así como nosotros llegamos a 10 unidades y armamos una decena y después vamos de decenas en decenas y 10 decenas forman una centena y 10 centenas forman un millar, vamos de 10 en 10, el sistema sexagesimal iba de 60 a 60. El primer grupo que ellos trabajaban era 60, es decir, de 1 hasta 60. Luego cuando llegan a 60 tenían un primer bloque y ese bloque lo iban aumentando hasta otros 60. Cuando nosotros hablamos de 10 por 10, noten que llegamos a 100, o 1 por 10 da 10. El siguiente nivel llega en 10. Y 10 por 10 da 100. El siguiente nivel de numeración sería 100 y así sucesivamente. Porque como es decimal se multiplica de 10 en 10. Pero en el sistema sexagesimal, mucho cuidado con eso. Sexagesimal quiere decir 60. Entonces un sistema de base 60. Para llegar al siguiente nivel de ellos era 60 por 60, 3600 y 3600 por 60, 216.000 y así sucesivamente. Un sistema de numeración bastante amplio y para nosotros muy complicado de utilizar con las operaciones de hoy en día. Pero ¿por qué era importante en esa época? ¿Por qué? ¿De dónde apareció? Realmente sobre este sistema se puede decir que no está claro sus orígenes. Una de las situaciones que pueden haber inducido a la aparición de este sistema es que varias civilizaciones antiguas, como sucedió con el sistema de grados que vamos a ver, utilizaban un año de 360 y entonces hicieron una partición de 6 de ese 360 y les pareció, digamos que lógico, usar un número de esa base. Pero una de las teorías más importantes también es que la base 60 tenía una importancia desde la antigüedad los sabios que trabajaban la astronomía, primero como les digo, tenían un año de 360 días y si lo dividimos en 6 partes, pues nos da el 60. Aparte del 60 es un número muy favorable por los factores o divisores, es decir, números que lo dividen. Todos estos números dividen a 60. Entonces es un valor importante. ¿Por qué? Porque al poder dividir un número por varios números, evita que existan fracciones. Y antiguamente, no es como ahora, que ustedes escriben, por ejemplo, 3/4 en una calculadora y pues bueno, obtienen su decimal. Siempre, antiguamente, los cálculos con números decimales eran con fracciones, pues era un tema engorroso para ellos y es más, en algunas culturas era hasta algo tabú o algo prohibido a no tener en cuenta. Se buscaba siempre trabajar en operaciones donde se pudiera dividir. Entonces el 60 se podía dividir en 30, en 20, en 15, en 12, en 10, en 6, en 5, en 4, en 3, en 2 y en 1. Y permitía facilitar su utilización. También hay otra teoría sobre por qué existe ese sistema de numeración tan amplio. Hay una cuestión que los estudiosos de las civilizaciones que surgieron en Mesopotamia, la civilización sumeria, la civilización acadia y otras que aparecieron en las primeras épocas de la humanidad, pues si ustedes se dan cuenta, una mano pues tiene 3 partes, ¿sí? 3 huesos, ¿no? 3 falanges, 1, 2 y 3. Tenemos nuestras 3 divisiones en cada dedo. Entonces ellos para contar podrían haber hecho esto. Con el dedito gordo contaban 1, 2 y 3. Pasaban 4, 5 y 6. 7, 8 y 9. 10, 11 y 12. Noten que con esta sola mano pude contar hasta 12 contando todas las falanges yendo de adentro hacia afuera. Esa era una manera.
Pero noten que teníamos la otra mano acá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llegaba a 12, podía ir contando un dedo por cada valor que tenga. Entonces, si ya llevo 12 y voy a 13, doblo este dedito y comenzaba otra vez. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y reiniciaba el conteo. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Reiniciaba. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Doblaba otro dedito, me quedaba 1. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. Es decir, 12 falanges por 5 daba 60 y puede ser una de las explicaciones de que se haya adoptado en la antigüedad ese sistema de numeración. Es más, algunos grupos pequeños en la parte de Medio Oriente, algunas poblaciones todavía utilizan ese sistema de conteo con falanges. Pues es una de las teorías, pero no hay, digamos, archivos que lo corroboren. Se supone que estos sistemas de numeración lo utilizaron en Mesopotamia desde el inicio de las civilizaciones sumerias y con el nacimiento, con el uso de la aparición de la rueda en el año 3500 a.C. y las primeras escrituras cuneiformes, que aquí escribo Babilonia, pero fueron utilizadas por mucha civilización, cuneiformes porque tenían forma de cuña. Estas civilizaciones vienen desde los sumerios, los acadios, y más tempranamente viene el Imperio Babilonio, alrededor del año 2100 antes de Cristo hasta el año 500 estuvo ese imperio y ellos también utilizaban esa escritura y conjunto a esa escritura también tenían la simbología para expresar ese sistema sexagesimal. Ese sistema de base 60 entonces tiene esas teorías, que puede haber sido por la datación del año en 360 días y una relación. También hay una cuestión que un triángulo perfecto, los triángulos antiguamente se veían como situaciones sagradas y un triángulo equilátero, recuérdenlo ustedes, un triángulo que tiene los lados iguales, L, L y L, pues tiene divisiones angulares de 60. Que obviamente que no hay vestigios sobre esas relaciones, pero por algunas situaciones matemáticas pueden haberlos utilizado. Obviamente la cuestión de ángulo aparece ya, como ya expliqué en los anteriores videos, aparece ya en unas épocas muy modernas. Y pues lo que más o menos se relaciona con eso, pues sería lo del Seked en Egipto. Entonces no hay vestigios sobre que puede haber sido ese tema de los ángulos, pero data la curiosidad de que un triángulo equilátero tiene 60 grados en su interior o 60 divisiones. Sí se utiliza una notación como el sistema de 360 grados, que a su vez deriva del sexagesimal, o sea, de base 60. ¿Qué son estas tablas? Pues el sistema sexagesimal debería, o se supondría, que así como nuestro sistema decimal tiene 10 símbolos, del 0 al 9, el sistema sexagesimal debería tener 60 símbolos para los primeros 60 números, pero ha sido como un híbrido. Él nunca utilizó 60 símbolos para todos los números. Era como un híbrido entre su base 60 y apoyado en un sistema parecido de base 10. ¿Por qué? Veamos el ejemplo de lo que se hacía en Babilonia, que como digo venía desde las civilizaciones, desde Mesopotamia, desde el año 3200 que apareció las tablillas cuneiformes y la escritura. Ellos utilizaban este sistema de escritura y pues quiero darles aquí estos símbolos inicialmente, que esto dice proto son lo que se ha encontrado de la escritura protocuneiforme antes de que se hiciera la escritura formal, y esta ya es la simbología de la escritura cuneiforme. Para la escritura cuneiforme se utiliza una cuñita, es un triángulo con un palito. Y para el 10 es como un signo de estos, como señalando un ángulo, más o menos lo que conocemos hoy en día. Y el símbolo para el 60 es una cuña parecida a la primera, pero no con un palito, sino como una saeta.
por eso, como una cuña, por eso le llamaban cuneiforme. Cabe resaltar que antiguamente sobre ese sistema ha sido muy difícil interpretar muchas cosas sobre el tema de la numeración, porque la simbología les costó mucho, porque si ven en las épocas más antiguas, los símbolos para el 1 y para el 60 eran muy parecidos. Es más, el símbolo para el 10 y el 3600 también eran muy semejantes. Ya con la aparición de las tablillas cuneiformes como tales, pues ya la simbología se entiende mejor. En el sistema babilonio, vean ustedes, solo se utilizaba un símbolo del 1, que es el triangulito con un palito. Si se necesitaban 2, pues se colocaban 2 bichitas de esas. Si eran 3, pues 3. Si eran 4, pues 3 y una debajo. Si eran 5, pues 3 arriba y 2 debajo. Si eran 6, lo mismo, 3 arriba y 3 abajo. Ya cuando se necesitaban 7, pues eran 3 niveles. 3 arriba, 3 debajo y una en la parte inferior. Para 8, 3 arriba, 3 en el medio y 2 abajo. Y para el 9, 3 arriba, 3 en el medio y 3 abajo, que eran 9 símbolos del original, del 1. Por eso había solo un símbolo para el 1. Ya cuando pasaba el 10 se pasaba al siguiente símbolo, que por eso digo que utiliza es como una fusión con un sistema decimal, porque se apoyaba en un símbolo para el 10. No tenían unos símbolos propios para todos los números. Cuando se llega al 10, pues esta saeta simboliza 10, 2 de ellas 20, 3 de ellas 30, 4, 40 que se colocaban como en forma diagonal, 5, 50 y aquí dibujé esta en negro para que noten que hay 3 saeticas de estas ubicadas una al lado de la otra. Ya cuando se llegaba al 60 se utilizaba esta cuña y el 600 se utilizaba ya una cuña con otra cuñita al lado, que como digo para el proto cuneiforme era este símbolo con un circulito adentro. Ya después para el 3600 eran 4 cuñas en esta forma y después venía un símbolo para el 36.000 y un símbolo más para el 216.000. Por eso digo que eso era lo que sucedía en Babilonia. Para Grecia es bien interesante porque Grecia utilizaba su alfabeto griego y él lo trabajaban era de la siguiente forma. Para los primeros 9 números utilizaban las primeras 9 letras del alfabeto griego. El 1 alfa, el 2 beta, el 3 gamma, el 4 delta, el 5 epsilon, el 6 la letra estigma, el 7 zeta, el 8 epsilon zeta, perdón, el 7 era zeta, el 8 era eta, el 9 teta, el 10 iota. El 10 ya era de 10 en 10 los valores, entonces de ahí en adelante el 10 era iota, el 20 kappa, el 30 lambda, el 40 mu, el 50 nu, el 60 elixon, el 60 omicron, el 80 pi y para el 90 se utilizaba copa y para el 100 ya rho. No se utilizaban pues más valores porque pues si era un sistema sexagesimal se llegaba aquí hasta el 60. Para escribir por ejemplo 64 pues escribía epsilon delta o 65 zeta y delta. Esto era este es epsilon. Si yo quería 81 pues era pi alfa y esa era la manera que se utilizó, lo que ya expliqué en las tablas de Hiparco y Ptolomeo. Esta era la forma de numerar ese sistema sexagesimal. Entonces era una combinación entre un sistema decimal y uno sexagesimal. En el sistema actual también se pueden simbolizar los números de cada casilla posicional del 1 al 60. Un sistema posicional es que dependiendo de la posición tienen un valor. Por lo tanto, antes de la coma son los valores enteros, del punto y coma son los valores enteros a la izquierda y los valores a la derecha son valores decimales, o no decimales, sino sexagesimales. Este 3 quiere decir 3 sobre 60 y este 50 quiere decir 50 sobre 3600, que se sumarían al 2. Y esa es la simbología que se utilizaría actualmente. Aquí no puedo pasar en estos valores de 60, aquí tampoco y aquí tampoco. Es una forma como se utiliza esa simbología de hoy en día para interpretar
esos textos. Esto es una reseña sencilla y rápida y informativa sobre el sistema sexagesimal. Un sistema que sobrevive hoy en nuestras medidas, dejándonos como herencia el sistema de medida de 360 grados o el grado sexagesimal, y también perdura en el tiempo con la división de minutos y segundos. Entonces espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Hasta pronto. No olviden suscribirse y dejar el like.